Taller de oración. Dios sea bendito. Queridos cristovidentes, bienvenidos a nuestro taller de oración. Hemos ya iniciado un itinerario espiritual, un camino espiritual de seguimiento cada vez más cercano de Jesús. Estamos caminando con Jesús, conociendo su vida. Jesús, ¿qué nos enseña en su vida, en sus acciones, en sus palabras? Para que nosotros aprendamos de Él y nosotros pongamos en práctica en nuestra vida, apliquemos esas enseñanzas y esas acciones. En programas anteriores hemos visto diferentes enseñanzas de Jesús, el Sermón del Monte, las parábolas. Ahora vamos a centrarnos en las acciones de Jesús, cómo era un día de Jesús, cómo era una jornada de Jesús. Esta oración que vamos a hacer en el día de hoy nos enseña a todos nosotros, mis queridos cristovidentes, para aprender un poquito más del Señor, para identificarnos con el Señor, para que más le amemos y le sigamos. Demos inicio a nuestro primer momento del taller. Primer momento. Preparar y comenzar. Queridos cristovidentes, durante estos programas hemos caminado con Jesús y hemos visto sus enseñanzas. Hemos aprendido del Sermón del Monte, de las parábolas, y ahora vamos a empezar a mirar las acciones de Jesús. Y para ello vamos a tomar una jornada. ¿Cómo era un día de Jesús? ¿Cómo era una jornada de Jesús en su actividad misionera? Entonces es importante, mis queridos cristovidentes, que fijemos nuestra atención en los rasgos, en las acciones de Jesús. Pero debemos cuidarnos, mis queridos cristovidentes, de que nos quedemos en dos posibles actitudes. Una, la actitud de la teoría, de los que nos quedamos haciendo razonamientos, interpretaciones, que buscamos de pronto una respuesta académica, ¿no? Tener muchos conocimientos. No es que Jesús hizo esto y entonces vamos a hacer un análisis y vamos a hacer una indagación teórica. No nos quedemos en la teoría, en las teorías. A veces somos muy buenos para sacar teorías, ¿no? Y a veces leemos mucho y hacemos mucha teoría. O nos podemos ir al otro punto de vista, que es el de la película. Yo lo he comparado con las películas. La persona que se sienta a ver una película, ¡ay, tan bonito! La idea, mi querido cristovidente, es que tú contemples a Jesús, que tú camines con Jesús, que tú sigas a Jesús. Y como tú sigues a Jesús, que tú puedas descubrir cómo Jesús te interpela, te cuestiona, te mueve la vida. Entonces tú no puedes ser igual. Ay, mira, el Señor me está moviendo a esto. El ejemplo del Señor arrastra mi vida. De eso se trata, contemplar la vida de Jesús. Que nosotros no podamos permanecer iguales, que no nos quedemos estáticos, que no nos quedemos pasivos ante la vida de Jesús, sino que por el contrario, mis queridos cristovidentes, nosotros nos movamos a seguir el ejemplo de Jesús. Fíjense en la petición que hemos hecho, que es tomada de los ejercicios espirituales. Conocimiento interno del Señor para que yo más le ame y le siga. Esa es la petición que estamos haciendo en estas oraciones. Conocimiento interno del Señor para que yo más le ame y le siga. Eso es fundamental, mi querido cristovidente, para tener en cuenta en nuestra vida de fe, que nosotros no nos quedemos únicamente en la visión un poco superficial, un poco lejana de la vida de Jesús, sino que
nosotros conozcamos a Jesús. Pero el conocimiento de Jesús no es un conocimiento de enciclopedia, no es un conocimiento de diccionario, no es un conocimiento de memoria, sino el conocimiento desde el corazón. Es decir, que yo pueda tener una experiencia de Jesús, una experiencia espiritual, que Jesús de verdad llegue a mi corazón y que Jesús mueva mi vida. Ese es el propósito de este momento de oración y de la contemplación que nosotros hacemos de la vida de Jesús, que nosotros podamos seguir ese ejemplo de Jesús para que nosotros vayamos cada vez más cerca de Él y que nuestra vida se transforme. ¿Sí? No podemos ser iguales a veces con el corre-corre, con los problemas, con las dificultades. No podemos seguir así, mis queridos cristovidentes, sino que el Señor nos invita a una transformación de nuestra vida, a una renovación que es radical. No es cambio un poquito y ya, no más, un poquitico y ya, sino que voy a transformar realmente mi vida, la voy a transformar de raíz. Ese es el propósito de hacer esta contemplación tan bonita de la vida de Jesús. Y hoy lo vamos a hacer a través de una jornada, la jornada misionera, cómo nosotros vamos tocando poco a poco cada momento de la vida de Jesús. Pero recordemos, el conocimiento interno de Jesús nos lleva a ¿qué? A más amarle y seguirle. Que nuestro amor al Señor sea rotundo, sea profundo, sea generoso, sea gratuito, porque así es el amor del Señor hacia nosotros. El Señor nos ama con profundidad, el Señor nos ama con generosidad y nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo. Nosotros, en la medida en que caminamos con Jesús, en que nos identificamos con Jesús, también vamos a seguir ese ejemplo de servicio, de generosidad y de amor con nuestros hermanos. Nuestra vida se hace fecunda y nuestra vida se enriquece en la medida en que nosotros compartimos con los demás las bendiciones y las enseñanzas de Jesús. De eso se trata, mis queridos cristovidentes, la contemplación que nosotros vamos a hacer en el día de hoy. Por eso es importante insistir en estos dos puntos. No podemos quedarnos en la parte teórica o en la parte un poco ficticia de la película, no. Tenemos que hacer una contemplación de la vida aplicándola a nosotros. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito dejar? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesito transformar en mi vida? ¿Qué necesito cambiar para que yo pueda seguir a Jesús con radicalidad, con generosidad, con gratuidad? Vamos ahora a mirar también los elementos de la preparación de nuestra oración. Recordemos la preparación interna y la preparación externa. La preparación interna, el silencio interior. A veces tenemos ideas que nos desconcentran, preocupaciones, asuntos urgentes. Déjalos a un lado, mi querido cristovidente. Déjalos a un lado. Vamos a entrar en un momento bonito de la oración. También la preparación interna nos implica tener mucho cuidado y tener mucha cautela, por decirlo así, con aquellos elementos que de pronto nos juegan malas pasadas en la oración. ¿A qué me refiero, mi querido cristovidente? A veces tenemos un exceso de racionalización, queremos sacar razones a todo. A veces hay un momento en que tenemos que guardar silencio, en que tenemos que observar a Jesús. La oración que hoy nos proponemos, tomada de los ejercicios espirituales, que habla de la jornada misionera de Jesús, nos invita a que hagamos silencio y que contemplemos la vida de Jesús, que no saquemos tantos razonamientos y tantas ideas. Hay que a veces aplacarnos. Y también otro peligro que podemos tener es el exceso del manejo de la imaginación, ¿no? La imaginación nos ayuda de pronto a contemplar, a mirar cómo es el lugar, cómo es el espacio, cómo se desarrolla la escena.
pero también hay que controlarla, porque es que a veces imaginamos cosas que no son o comenzamos a sacar conclusiones que no son. De eso no se trata, mis queridos cristovidentes, es que nosotros seamos fieles al texto bíblico y que siendo fieles al texto bíblico vayamos meditando y vayamos contemplando poco a poco, que vayamos contemplando y vayamos meditando también la escena bíblica. Con esta preparación los invito a que pasemos al segundo momento del taller. Oración y meditación. Queridos cristovidentes, vamos ahora a hacer nuestra contemplación. Vamos a trabajar este modo de orar. El modo de orar de la contemplación es un modo muy bonito, porque es el modo donde nosotros no vamos a entrar a discutir, vamos a entrar a hacer razonamientos, oiga, pero a sacar conclusiones, no. Primero es donde tenemos que profundizar en la observación, en la escucha del Señor, de estar con el Señor, ¿sí? De contemplar la escena que se nos presenta. Y en la contemplación después surgen preguntas, pero esas preguntas las vamos a hacer en el tercer momento, que es el momento de la evaluación. Ahorita lo que nosotros vamos a hacer es contemplar la vida de Jesús, contemplar esta jornada misionera del Señor. Te invito a que tengas en cuenta los elementos también de la preparación externa, la respiración, la quietud, el silencio, que tengas en cuenta esos elementos propios de nuestra oración. Entonces yo te invito a que vas a respirar cada vez más profundo, respiras profundo, inhalas por la nariz, exhalas por la boca y lo haces varias veces. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, otra vez más. Respiras profundo, tranquilo, sin afán, lo haces tranquilo. Lo haces muy tranquilo, sin mucho afán, tranquilo, con mucha tranquilidad. Y también vas a entrar poco a poco en la oración. Vas a entrar poco a poco en la oración. Vas a entrar en ese ambiente de oración. Vas a entrar en ambiente de oración. Vas entrando con el silencio interior, el silencio exterior. Y vas a iniciar esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este momento vas a hablar con el Señor, con tus propias palabras, con lo que hay en tu corazón. Le vas a presentar tu vida, tus alegrías, tus tristezas, tus sueños, tus expectativas. Le vas a presentar toda tu vida al Señor, todo lo que hay en tu corazón. Eso se lo vas a presentar con tranquilidad, con libertad. Vas a hablar con el Señor. Habla con el Señor. Aquí no se trata de hacer grandes discursos técnicos, sofisticados. No. Aquí te recuerdo, mi querido cristovidente, lo importante es hablar con sinceridad, con honestidad con el Señor. Sin máscaras, sin tapujos, sin apariencias. Vas a hablar con el Señor. Vas a hablar con el Señor. Tranquilo, con sinceridad, sin afán, sin estrés. Es que estoy mirando el reloj, es que ya tengo que salir corriendo. No, no, no. Vas a tomarte este espacio para hablar con el Señor. Habla con Él. Aquí estoy, Señor, con mi vida, con mis realidades, con mis acontecimientos. Aquí estoy, Señor. Contempla a Jesús. Jesús que viene a tu encuentro. Jesús que te habla, mi querido cristovidente. Contémplalo. Habla con Él. Con tus propias palabras. San Ignacio colocaba una comparación muy bonita. San Ignacio decía que Dios lo trataba a él como un maestro de escuela hacía con un niño. Y quizás de pronto nosotros también necesitamos aprender de Dios.
desaprender de cosas que hemos adquirido en la vida, malos hábitos, malas costumbres, malas ideas y prejuicios que tenemos acá en la cabeza. Y a veces necesitamos ese maestro que nos hable, que nos lleve de la mano, que nos lleve y nos vaya enseñando poco a poco. Te invito, mi querido Cristo vidente, a que vayas meditando esta oración que voy a hacer. Quiero, Señor, vivir entre los demás, entregarme a los demás, servir y amar a los demás. Quiero, Señor, compartir para proclamar el reino de Dios, para curar a los enfermos, para consolar a los tristes y angustiados, para mostrar el rostro de Dios a la humanidad, para proclamar el perdón de los pecadores, para irradiar la luz y la verdad, para mostrar el camino de la vida, para amar a toda la humanidad, para ser manifestación de la bondad de Dios, para pacificar e irradiar la paz, para salvar y justificar lo que estaba perdido, para enseñar a vivir lo más auténtico, para ser presencia viva de Dios entre todos, para invocar el Espíritu Santo, para servir y amar en todo a Dios, para servir y amar en todo a los demás. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos ahora a tomar nuestro texto bíblico. Vamos a tomar el texto del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. San Marcos, capítulo 1, del 29 al 39. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer nuestra petición central. ¿Cuál es la petición? Conocer internamente al Señor para que más le ame y le siga. Conocer internamente al Señor para que más le ame y le siga. Una vez más, conocer internamente al Señor para que más le ame y le siga. Ahora vamos a hacer nuestra composición viendo el lugar. Vamos a ver el lugar, lo vamos a imaginar. Para eso sí vamos a utilizar los ojos de la imaginación. Vamos a tratar de imaginar cómo era ese lugar. El lugar, mire que se nos presenta, es el siguiente. Entonces voy a leer nuevamente el texto despacio, como ya lo hemos hecho los últimos miércoles, que vamos leyendo despacio el texto y vamos aprendiendo de este texto bíblico. Entonces vamos aprendiendo de él, vamos a reconocer este texto bíblico, vamos aprendiendo cómo es la vida de Jesús. Esto es lo fundamental. Y vamos haciendo la contemplación. Entonces, la contemplación es ir imaginando cada momento la escena.
¿sí? Aquí no vamos a hacer interpretaciones todavía, no vamos a hacer reflexiones, no, vamos a ir contemplando. Después salió de la sinagoga. La escena anterior es que Jesús estuvo en la sinagoga y hizo una curación, realizó una curación allí en la sinagoga, ¿sí? Expulsó un espíritu impuro en la sinagoga. Entonces sale de la sinagoga, está saliendo de la sinagoga. Imaginemos a Jesús saliendo de la sinagoga con Santiago y con Juan. Va con estos dos discípulos. ¿Hacia dónde va? Se va a la casa de Simón y Andrés. Entonces, imagínate esa escena, saliendo de la sinagoga, caminando por el pueblo, hacia la casa de Simón, estamos hablando de Simón Pedro y Andrés. Entonces, imagínate, Jesús va saliendo con tranquilidad, con naturalidad, como cuando salimos de cualquier sitio, está saliendo él de la sinagoga, la gente está sorprendida, está impactada por la sanación que hizo, por la sanación que realizó, la expulsión de ese espíritu impuro ahí dentro de la sinagoga. Entonces van saliendo y sale con Santiago y Juan, dos de sus discípulos, hacia la casa de Simón y Andrés. Imagínate la llegada de Jesús a la casa de Simón. Y ahí mire lo que sigue la escena. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Eso, mire el dato tan preciso que nos da el Evangelio, que inmediatamente le dicen a Jesús, tan pronto llega a la casa, les dice, mira, la suegra de Simón Pedro está enferma, está con fiebre, está en cama. Entonces, imagínate la escena, que Jesús ya se dirige a la habitación, a la cama, donde está la suegra de Simón Pedro, ella enferma, con fiebre. Entonces, imagínate esa escena, vas imaginándola despacio, sin muchos afanes, así despacio, vas viendo cómo Jesús va entrando a la casa de Simón, cuando le hablan, lo reciben, lo saludan, y le dicen, mira, la suegra de Simón está enferma, y él inmediatamente va hacia donde está ella está enferma, en cama, con mucha fiebre. Mira esos datos. Él se le acercó a ella, la tomó de la mano, la toma de la mano y la levantó. Es decir, la toma de la mano, y ahí hay varias características. No es tomar de la mano porque sí, no es tomar de la mano para saludar, no es tomar de la mano como la lástima, ay, pobrecita, no es para dar palmaditas en la mano como pobrecita, lástima, sino que él va a hacer algo con ella. Entonces, tomarla de la mano para la levantada, para levantarla, la va a levantar, la va a levantar, la va a levantar. Entonces, imagínate esa escena, cómo Jesús se acerca a ella y la toma de la mano para levantarla a ella. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Entonces, en la medida en que Jesús levantó a la suegra de Pedro, a ella se le va la fiebre, se le va la fiebre, inmediatamente se le va la fiebre. Y ella se reincorpora y se pone a servirles, va a servir, los va a servir, les va a servir, les va a servir. Entonces, miren esa actitud de ella, cómo los está atendiendo, cómo los recibe. Este dato es importante, este dato es muy importante. Al atardecer, cuando se puso el sol, entonces imagínate, todo esto ocurre en la mañana, hacia mediodía, entonces ya el atardecer, va atardeciendo, se va poniendo el sol, vas a imaginar esa escena. Les llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Entonces imagínate la gente llegando, agolpándose, aglomerándose ahí en la puerta de la casa de Simón Pedro y de Andrés, y Jesús atendiendo a los enfermos, atendiendo a los endemoniados, a los que tenían espíritus impuros. Toda la población se agolpaba a la puerta, es decir, todo el pueblo se volcó. La atención estaba en Jesús, Jesús que está sanando, está sanando, está sanando, está sanando, está sanando, los está sanando, los está atendiendo, está haciendo un servicio muy importante para el pueblo. Míralo, míralo, míralo.
Míralo sanando. Imagínate esa escena, Jesús sanando. Y las personas se dirigen a Él y Él las sana, Él las sana. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Entonces, imagínate cuando sana a los enfermos salen ya curados de esta casa, lo mismo los endemoniados, pero a los endemoniados, mira, no los dejaba hablar, inmediatamente expulsaba a los demonios, las personas salían sanas. Entran enfermas, entran con estos espíritus impuros, van saliendo. Y los vas imaginando, todas las personas que sienten esa acción de Jesús. Y mira a Jesús actuando, la actitud de Jesús. Mira cómo está Jesús sanando a los demás. Aquí no dice que estaba cansado, que estaba agotado, no, para nada. Está sanando, está en plena actividad. Yo quiero que contemples, que te fijes en Jesús. Fíjate en Jesús, mi querido Cristo vidente. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Entonces, ves a Jesús salir de madrugada, está oscuro, apenas, ni siquiera ha amanecido, y se va a un lugar despoblado, un lugar donde no hay mucha gente, donde no hay nada, despoblado. Y lo ves orando, ves a Jesús orando. Imagina a Jesús orando. Imagina a Jesús orando. Imagínalo tú. Lo vas a imaginar. Ves a Jesús con esa profundidad. Ojalá tuviéramos esa profundidad todos. La profundidad de Jesús. Esa intimidad con el Padre. Ojalá. Vas a entrar a mirar eso. Observas. Tú observas. Estás de cerca con Jesús y Jesús está orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Entonces, imagina ahora la otra escena, imagina a los discípulos, a las personas que estaban con él en la casa de Simón y de Andrés, cuando amanece y no encuentran a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Porque eso no fue inmediato, es decir, cuando ellos ya se logran despertar y ven que Jesús no está con ellos, comienzan a buscarlo y llegan a ese lugar despoblado. Entonces, mira esa actitud, de pronto esa angustia de los discípulos buscando a Jesús, están buscando a Jesús. Entonces tú vas a observar eso, de eso se trata la contemplación, de que tú sigas muy de cerca la escena, mira, la angustia y te hagas cercano a eso. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está? Y todo el mundo en esa actitud de búsqueda, todas las personas que estaban con Jesús buscando al Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y llegan donde Jesús y de pronto el alivio, mira el alivio de los discípulos. Encontramos al Señor y todos te están buscando, todos te están buscando. Y entonces ahí encuentran a Jesús. Les respondió, vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido. Entonces Jesús se reincorpora y de una vez sigue la actividad. Entonces vamos, sigamos caminando. Ya me encontraron, vamos a seguir caminando, ¿sí? Y ves a Jesús en movimiento, caminando hacia los otros pueblos. Entonces sigue en su actividad, Vas a seguir en su actividad. Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Entonces vas a ver a Jesús en la sinagoga enseñando, predicando el evangelio, la buena noticia, y también sanando enfermos, expulsando demonios. Está expulsando demonios, está sanando a la gente. Está haciendo esas dos cosas, enseñando y sanando, enseñando y sanando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vas a seguir en esta actitud de contemplación. Estás contemplando a Jesús. Jesús en toda una jornada, todo un día de Jesús. Desde la mañana, desde que sale de la sinagoga, va a la casa de Simón Pedro, cura a su suegra, la sana. Luego en la tarde sana a muchos enfermos y endemoniados
después se va a orar a la madrugada y luego sigue la actividad, se va a otros pueblos caminando, siempre en movimiento. Y eso es lo importante, que observes a Jesús y que camines con Jesús, que no te quedes en la silla sentado, sino que vas caminando con Jesús. Y esa es la contemplación. Estás de cerca observando a Jesús, escuchando lo que dice Jesús, observando muy detenidamente sus acciones. Y le vas a pedir al Señor que tú lo conozcas más profundamente. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Le vas a decir eso a Jesús. Vas a hablar con Jesús, con tus propias palabras. Entonces, ya hiciste este pequeño ejercicio de contemplación, ahora vas a hablar con Jesús. Y le vas a decir, mira, de esta jornada tuya me impactó esto, Señor. Me impactó esto. Esto me gustó, me tocó el corazón, esto que hiciste. Y le vas a contar a Jesús, como cuando un amigo habla con otro amigo, con tus propias palabras. Vas a hablar con Él, vas a hablar con el Señor, vas a hablar con Jesús. Y le vas a dar gracias por este momento. Dale las gracias. Dale las gracias. Vamos a leer por última vez el texto bíblico y con esta lectura le vas a dar gracias al Señor por esta jornada misionera, por sus acciones, por lo que Él hace, porque allí nos enseña ese plan amoroso de Dios, el plan de salvación del Señor. Después salió de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas y expulsando demonios por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le vamos a dar gracias al Señor por este momento de oración. Y le vas a pedir al Señor que no te separes de Él, que sigas caminando cada vez más de cerca con Él y que aprendas de Él, que aprendas del ejercicio de la misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos a nuestro tercer momento del taller. Tercer momento. Evaluación. Queridos cristovidentes, ya hicimos un ejercicio muy sencillo de contemplación, donde yo me enfoqué en insistirles a ustedes en la observación. Observar a Jesús, estar muy de cerca observando los gestos, los comportamientos, las actitudes de Jesús y sobre todo las acciones. Vamos a mirar las acciones de Jesús. Fíjense que es una actividad misionera incansable de Jesús. Jesús que predica en la sinagoga, que hace una sanación en la sinagoga, luego también hace una sanación en la casa de Simón Pedro y Andrés, ahí sana a la suegra de Simón. De allí vienen varios enfermos y endemoniados para que Él los sane.
Después de eso, Jesús va a orar a un lugar despoblado muy de madrugada, y luego, cuando ya lo encuentran sus discípulos, se va a otros pueblos a predicar la palabra de Dios, a predicar la buena noticia, el Evangelio. Se va a sanar, a predicar, a enseñar. Esa es la labor de Jesús, esas son las acciones de Jesús. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, mis queridos cristovidentes, que Jesús no para en su actividad misionera. Jesús tiene claro lo que debe hacer. Y Jesús viene a sanar, viene a practicar la misericordia. Yo creo que ese es el resumen de la actividad misionera de Jesús. Practicar la misericordia, ser misericordioso con los demás, compadecerse ante las necesidades y ante las realidades de las otras personas. Y ahí viene ya la pregunta. Ahora aquí, en este momento de la reflexión, de la evaluación, vamos a hacernos preguntas y vamos a reflexionar. ¿Cómo está la práctica de la misericordia en tu vida? ¿Tú te das cuenta de esas situaciones? Por ejemplo, miremos cómo Él efectúa, cómo realiza la curación de la suegra de Pedro. Él no le toca la mano así como pobrecita, con la lástima, como muchas veces nosotros hacemos con los demás, que uno les toca el hombro, les da una palmadita y ¡ay, pobrecito usted, qué lástima! Pero a veces somos indiferentes en el fondo, no nos movemos a ayudar a las personas. Entonces aquí hay una invitación muy bonita, mi querido cristovidente, que nosotros podamos practicar la misericordia. Y practicar la misericordia es qué puedo hacer por mi hermano y que me nazca del corazón. Y no necesariamente es pensar en bienes materiales, porque esa es la primera respuesta que tenemos. Alguien tiene una necesidad, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto le puedo ayudar? A veces no se trata de eso, se trata de poner en práctica y de compartir nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todo esto que ha sucedido con la pandemia, por ejemplo, nos ha dejado una gran enseñanza a toda la humanidad. Y es que necesitamos del otro, necesitamos ser solidarios con la otra persona. Y necesitamos ser solidarios aún en los pequeños detalles. Desconectarnos del celular, desconectarnos a veces de la tablet, de las redes sociales y conectarnos con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean. A veces no tenemos tiempo para los demás, a veces no escuchamos al otro, a veces no damos de nuestro tiempo. Por ahí empieza la generosidad, por ahí empieza la misericordia, cuando yo a veces simplemente escucho a la otra persona, hablo con la otra persona, la atiendo, le doy la importancia que se merece la otra persona. Eso es practicar la misericordia y eso era lo que hacía Jesús. Jesús le daba la importancia a todos. Miren que el Evangelio no nos dice en ningún momento que Jesús seleccionaba a los enfermos. A estos sí, a estos no. Esta persona me cae bien, a esta persona la sano, esta persona me cae mal, a esta persona no la sano, esta persona congenia conmigo, me da aplausos, a esta persona la voy a sanar, esta persona es como medio resistente a mí, entonces a esta persona no la sano. De eso no se trata, mi querido cristovidente. Mi querido cristovidente, se trata de reconocer que la misericordia del Señor no tiene límites, que la misericordia del Señor es para todos, sin exclusiones, sin condiciones. Eso fue lo que vimos en el Evangelio, que sanó a muchas personas. Y miren una frase muy bonita del Evangelio que escuchábamos hoy, cómo todo el pueblo se agolpaba, es decir, todos tenían necesidad de Jesús, todos querían estar con Jesús. Esa es una gran enseñanza para todos nosotros. Todos, sin excepción, nos dice, el pueblo se agolpaba. Cuando nos dice que el pueblo se agolpaba es que todos tienen una necesidad, que todos tienen el deseo de estar con Jesús. Y eso también tiene que ser una lección para nosotros. Nosotros debemos pedirle al Señor que despierte ese deseo en nosotros. Quiero estar contigo, Señor, te necesito de ti, de tu amor, de tu misericordia.
Dame tu amor y tu gracia, Señor, que esta me basta, diría San Ignacio. Y esa enseñanza debe quedarnos en lo profundo de nuestro corazón, mis queridos hermanos. Jesús nos ayuda a nosotros a salir de nosotros mismos. Jesús, con su amor y con su misericordia, nos mueve también a fijarnos en la persona que tenemos a nuestro lado, que no solamente estemos ensimismados. Eso es ensimismado, la persona que solamente se ve a sí misma, que solamente ve sus necesidades, que ve sus problemas y se olvida de las necesidades y de las realidades, de los problemas de los demás. Entonces esto es muy importante, mi querido cristovidente, para tenerlo en cuenta en nuestro camino de fe y en nuestra vida espiritual. Jesús nos enseña a mirar a los otros. Eso es lo que es la jornada misionera. Pero no se queda únicamente en hacer, porque fíjense que la jornada misionera nos muestra a nosotros también la necesidad de la profundidad espiritual, de los ratos de oración, del momento de encontrarse con Dios Padre. Miren lo que hace Jesús a la madrugada. Se va, cuando todavía estaba muy oscuro, a un lugar despoblado a orar con su Padre amado del cielo. Ese es Jesús. Jesús sabe cuáles son las prioridades en la vida. Y Jesús, aparte de sanar, de ir al encuentro del otro, Jesús se encuentra también con su Padre amado del cielo. Ese es el momento de oración, ese es el momento para recargarse espiritualmente, para llenarse de oxígeno, llenarse de vida. Y eso es lo que nosotros también necesitamos, refrescar nuestro corazón, refrescar nuestra vida con los momentos de oración. Entonces de aquí nos quedan dos elementos: practicar la misericordia, servir a nuestros hermanos, y por otra parte está la oración. Tener esos momentos de intimidad y de profundidad espiritual con el Señor. Terminemos este momento de taller de oración dándole gracias a Dios por todos los beneficios y bendiciones recibidas. Bendice Dios Todopoderoso a todos los cristovidentes que han participado de este taller de oración. Bendice sus familias. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos como tú eres misericordioso, y que practiquemos la misericordia con nuestros hermanos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión, viendo el mundo con los ojos de Jesús. Taller de oración.